charlatanes y verdad en los Hechos de los Apóstoles. Hay un libro maravilloso sobre perros, ahora que tenemos que acudir a los perros para salir a pasear y que se prestan los perros unos a otros para salir del confinamiento. Hay un libro que es ese Coloquio de los perros de Cervantes, en el que Berganza, que es un perro, le dice a Cipión, al otro perro, que a pesar de ser un animal, se da cuenta que acuden las palabras a su boca, las malas palabras como mosquitos al vino, y que siempre todas esas palabras son maliciosas, son murmurantes. Y concluye diciendo en los perros, en ese diálogo perruno, que el hacer y decir mal lo heredamos de nuestros primeros padres y lo mamamos en la leche. Por lo tanto, no nos tiene que extrañar que haya tantos charlatanes, tantas malas palabras, porque por el pecado original traemos esa facilidad para decir malas palabras, para decir mentiras. Y nos vamos en los Hechos de los Apóstoles a uno de los pasajes más bonitos y de más categoría, podemos decir así, que es ese maravilloso discurso que hace San Pablo en el Areópago de Atenas. Ese es un discurso, es un modelo, ese quizás es el primer discurso, digamos, de defensa del cristianismo que se tiene noción en la historia moderna. Pablo se encuentra en Atenas y se consumía su interior, podemos leer en los Hechos de los Apóstoles, viendo que la ciudad estaba llena de ídolos diversísimos, ¿no? Y Pablo no se queda quieto. Pablo pues se pone a hablar con los judíos y también a hablar con esos filósofos, esa filosofía ya degenerada, con los epicúreos, con los estoicos, y les intenta hablar de Cristo, y de manera que logra incluso que le lleven a la parte superior de Atenas a dar ese gran discurso en el Areópago, y le escuchan muchos filósofos, muchos judíos, muchos oyentes, y es un discurso maravilloso que está en los Hechos de los Apóstoles. Es un modelo de cómo hay que hacer un discurso, y en el cual lo primero que hace Pablo como buen orador es ganarse a los oyentes, y les echa un poco de flores. A los atenienses les echa flores, sí, para ganar ese favor del público. Pero inmediatamente pasa a entrar en materia. Y lo primero es que les dice que Dios no necesita esos templos maravillosos que hay en Atenas, a los distintos dioses, porque Dios es el Señor del mundo, es lo primero. Y luego pasa a ellos, a nosotros, a decirnos que nosotros somos criaturas de Dios y de Dios dependemos absolutamente. Y concluye este maravilloso discurso, que es muy corto, se lee pronto, pero es un modelo de discurso. Concluye diciendo que tendremos que tener cuidado con nuestras acciones para cuando seamos juzgados por el resucitado, por Dios que ha resucitado. Claro, ante estas palabras de la resurrección, esos filósofos que acusan a Pablo diciendo, ¿qué querrá decir este charlatán? Cuando los charlatanes eran ellos. Fijaros como muchas veces a la verdad se le llama charlatán por parte de los charlatanes. Y cuando nombra lo de la resurrección, es esa famosa frase de estos filósofos que dice, ya te escucharemos en otra ocasión, ¿no? Entonces podemos pensar que muchas veces se nos ha quedado la idea de que qué gran fracaso de Pablo en el Areópago, en Atenas. No, porque además nos lo dice los Hechos. Bueno, que de ese discurso se convierte Dionisio, se convierte Damaris, se convierten algunos más. Por lo tanto, fue un discurso muy efectivo. Ya me gustaría a mí que de estos discursos se convirtieran tantos como a San Pablo se le convirtieron en Atenas.